Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Y hoy en la mañana tenemos como invitado al licenciado Luis Cortés Bruñol. Luis Cortés es filósofo, antropólogo de formación, especializado en lógica matemática, filosofía de la ciencia, historia de la ciencia, posgraduado en neuropsicología y experto universitario en divulgación científica. Es decir, sobre este tema del que vamos a hablar hoy, sobre las pequeñas muertes de la vida, sobre la cual el autor tiene un libro, vamos a tener de alguna manera cierta visión antropológica, filosófica, científica. También les recuerdo que Luis Cortés Briñol es documentalista y guionista. Tiene una serie que se está transmitiendo en la TVE. Si usted no tiene el canal de la TVE, usted baja la aplicación de TVE Plus por internet y puede ver un programa que se llama La Navaja de Ockham. Hasta ahora hay 6 programas de la primera temporada, se está planificando una segunda temporada, pero unos temas interesantísimos que de alguna manera, bajo una línea horizontal, se relacionan con lo que vamos a hablar hoy. Desde vampirismo hasta hombres lobos, brujería, chamanismo, pero desde un punto de vista rigurosamente documentalista, científico. Vale la pena que lo vean sin falta. Bueno, bienvenido Luis Cortés, un placer tenerte aquí en El Séptimo Laberinto y hablar de este interesante tema contigo, del tema de tu libro, Las pequeñas muertes de la vida. Bueno, muy buenos días, Eduardo, y muy buenos días, Luis, tocayo mío. Es un gran placer estar con vosotros aquí al otro lado del Atlántico, ¿verdad? Pero con esa pasión que nos une a todos los hispanohablantes. Hablábamos, Eduardo y yo, fuera de antena, de qué bella lengua compartimos y cuánta tradición intelectual tenemos en común. Así que el placer es mío y el tema, nunca mejor dicho, de muerte lenta, me ha encantado esa expresión. Nos viene al pelo, como decimos aquí. Así Bueno, es. muchas gracias, Luis. Luis, quiero comenzar la conversación. Bueno, lo primero que me llamó la atención de tu libro cuando lo vi y lo compré en su oportunidad es que siempre hay libros sobre la muerte, pero no hay libros sobre las pequeñas muertes en la vida, o por lo menos yo no conocía un título. Eso fue el título fue lo que me atrapó, las pequeñas muertes en la vida, que supongo que son muchas y de eso vamos a hablar. Pero quiero comenzar el programa y la entrevista con una frase de Antonio Machado, Ujú. el poeta español que tú debes conocer muy bien. Esta frase: la muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Eso es cierto, Luis, y quiero que nos comiences a comentar sobre esa experiencia, que bueno, fue la muerte de una paloma. Justo. Quizás alguien lo ve como intrascendente, todos los días mueren animalitos, todos los días mueren personas, pero en ti causó una impresión muy grande, que creo que es lo que te ha hecho quizás varios años después de escribir este libro. Muy bien planteado, Eduardo. Fíjate, podríamos empezar diciendo que yo ya era un niño peculiar. Yo ya tenía unos intereses particularmente, digamos, maduros para mi edad. Era muy precoz intelectualmente, esto que hoy llamamos alta capacidad intelectual. Esto me marcó y fue poquito a poco conformando mi personalidad y mi manera de mirar al mundo. En ese momento yo tenía 5 añitos y bueno, mis compañeros de colegio correteaban por el patio cuando vi morir a una paloma, como tú bien has dicho. Una paloma muere todos los días, muchas veces en cada gran ciudad del mundo. Sin embargo, para mí, que ya tenía una sensibilidad especial, este momento fue una especie de iniciación, casi filosófica, podríamos decir, todo lo filosófica que pueda ser en el caso de un pequeño niño, todavía, por supuesto, completamente inmaduro ante el mundo, pero en definitiva, una experiencia que yo de algún modo apercibí como trascendental en su sentido de definitiva, irreversible y profundamente importante.
Claro, mis compañeros, podéis imaginar que no se lo tomaban tan en serio, incluso, como cuento en el libro, la tocaban con alguna ramita de árbol, bueno, pues intentando interactuar sin comprender lo que ocurría. Cuando dejó esa paloma de aletear y por fin murió, yo supe fácilmente que estaba ante algo importante, que marcaría el resto de mi vida. Inicié una reflexión larguísima, una serie de preguntas a mis padres. Pueden imaginar los oyentes cómo mis padres no sabían qué contestar, porque yo ya estaba preguntando por la muerte, por los cadáveres, qué me va a pasar, me ocurrirá como a esta paloma, vosotros os convertiréis alguna vez en algo parecido a una paloma que deja de moverse. Bueno, se abrió todo un mundo especialmente aterrador para un niño, por un lado, y por otro lado, especialmente fascinante en cuanto a que me di cuenta de que todo lo importante estaba en ese momento, en ese suceso anecdótico, ¿no? Con los años me dediqué, por supuesto, a estudiar filosofía, antropología y muchas otras materias, parte de la carrera de ciencias biológicas, que me dio una formación científica interesante, pero aquello de la paloma no pude llegar a encajarlo del todo. Supongo que ninguno podemos llegar a encajar nunca del todo lo de la muerte, y esa fue una pequeña muerte para mí, una muerte mirada como testigo, y muchos años después me dediqué a la antropología de la muerte. Muy bien has dicho, Eduardo, La navaja de Ockham, el programa mío documental, bueno, está recorrido transversalmente por un hilo de muerte. Las leyendas sobre las brujas, los vampiros, los hombres lobos, los chamanes, nos conectan con realidades tradicionalmente, antropológicamente, que escapan a lo vivo y que se sitúan en un limbo más allá de la vida. Por tanto, la muerte hilvana mi trayectoria intelectual, filosóficamente me apasiona, y sucedió la feliz coincidencia de que un editor, Félix Gil, al que saludo desde aquí si me está escuchando en algún momento, de la esfera de los libros, pues dio por casualidad, además, de una forma muy bonita, con una entrevista que yo estaba dando en su momento, como ahora puedo estar hablando contigo, Eduardo, escuché una reflexión en la que yo hablaba de que la chica con la que yo salí hace tiempo, una novia que tuve y de la que no sabía nada, pues a efectos prácticos era como si estuviese muerta. Suena un poco duro, suena impactante, pero cuando rompemos vínculos con los demás, se producen pequeñas muertes. Bueno, pues le gustó tanto la idea que me escribió, contactó conmigo y me propuso hacer el libro, que por tanto era un libro que yo ya venía, como tú bien has planteado, Maquinando. pergeñando efectivamente desde mi infancia. Magnífico. Si me permite llamarte tocayo. Por supuesto, Luis. Tu libro me pareció realmente fascinante, fascinante. Y te advierto que muy pocos libros han hecho que yo me quede, en Venezuela decimos eso, me quedé, salté y caí parado. Madre mía. Como estar Muchas gracias, Luis. Qué honor. Pero hay cosas que me impresionaron, como por ejemplo que tú pones en uno de los capítulos como entrada una frase importantísima de Lucien Gerfagnon. Sí. Él dice: nunca es demasiado pronto para aprender que los coches fúnebres no son siempre para los demás. Y eso me hizo reflexionar mucho, porque era como que caer en la realidad de que todos vamos por la misma vía, que todos tenemos la misma. Ahora, yendo al tema, ¿cuál es la diferencia entre la muerte y morir? Qué bueno. Qué buena pregunta, Luis. Pues esa es una de las preguntas que yo me hago en la primera parte del libro, que la titulé no en vano, de alguna forma, Pensar la muerte, pero con el juego, entre paréntesis, de añadir una S, porque debemos pensar las muertes. Tú apuntas perfectamente a esa dualidad entre la muerte y el morir. El morir, podríamos atender al proceso subjetivo que se experimenta cuando las muertes son pequeñas, que me imagino que ahora comentaremos esa distinción entre muertes grandes y pequeñas, y que no se experimenta cuando morimos físicamente, pero que en definitiva nos vinculan con un procedimiento de finalización, si queremos decirlo así, de un proceso orgánico de vida. Y la muerte, en cambio, la muerte es ya un personaje, es una idea filosófica, es un concepto, la muerte es un arquetipo, la muerte es una tradición, un mito. La muerte, en el fondo, es lo que nosotros hemos querido encapsular, nosotros humanos tan incapaces de comprender todo lo que nos rodea muchas veces, le hemos puesto este nombre para referirnos a la ausencia de vida,
pero no necesariamente a nuestro morir. Y ahí está ese juego entre temer a la muerte y temer al morir. Yo en el libro dejo muy claro que mi gran temor es el morir sufriendo y no tanto la muerte, porque como muy bien apuntaba la cita de Machado Eduardo, que es, por cierto, uno de los grandes lemas de la filosofía griega epicúrea, cuando la muerte está, yo no estoy, cuando yo estoy, ella no está, es decir, no vamos a coincidir, la muerte a sí misma llamada no es una experiencia para nosotros. Es más, en el libro me atrevo a apuntar a que la muerte en verdad no es nada, la muerte no es algo, sino que de forma negativa la podemos definir como una ausencia de vida, ¿verdad? Sería como si decimos que la oscuridad es algo. Bueno, la oscuridad es la ausencia de la luz. Estas dicotomías son interesantísimas porque la historia de la antropología y de toda nuestra cultura, tanto oriental como occidental, gravita en torno al concepto de la muerte. Y creo que hemos perdido el foco, querido Luis, y creo que deberíamos centrarnos en el morir y en los morires en plural, más que en el arquetipo desconocido que tanto terror nos ha causado durante siglos. Luis, tengo dos preguntas, ¿no? Noto a lo largo de tu libro que hay una suerte de como denuncia, entre comillas, en el sentido de que la mayoría de las personas piensan que la muerte les pasa a los demás y no les pasa a sí mismos, ¿no? Es decir, como una necesidad de inmortalidad permanente que de alguna manera tú la asomas en varios de los capítulos del libro como trasfondo, ¿no? Quería preguntarte por qué ocurre eso. Y después sobre el tema de las pequeñas muertes que tenemos en la vida, me pregunto, bueno, ahí arquetípicamente la muerte se ve no como un fin, sino como un cambio. Sí. ¿Esas pequeñas muertes en la vida son pequeños cambios o pequeños fines definitivos? Pues fíjate, la primera pregunta es muy interesante porque de alguna forma cuando hablamos de la muerte siempre estamos teniendo en cuenta una realidad dada, ¿verdad? Pero sucede que de algún modo la muerte es algo a lo que hay que aproximarse en la práctica también y no solo en la teoría, ¿no? Mi denuncia en el libro efectivamente tiene mucho que ver con la necesidad, y en esto me vinculo a la tradición platónica, la necesidad de aproximarnos a la muerte, ¿verdad? Para Platón, la filosofía era un entrenamiento para la muerte y una meditatio mortis, dirá luego Cicerón, una meditación sobre la muerte. ¿Qué quería decir esto? Platón no pretendía que nosotros viviésemos atormentados por la conciencia de la mortalidad de la que hablaba Luis. Cuando vemos pasar el féretro decimos, caramba, yo algún día estaré en un ataúd también. Esto es tan aterrador que de alguna forma se nos olvida. Puede que incluso nuestra evolución natural y cognitiva nos haya provisto de ciertos mecanismos psicológicos de disociación para no estar permanentemente conscientes de nuestra mortalidad. Ese congojísimo vértigo que cito en el libro del que hablaba nuestro gran filósofo Miguel de Unamuno, de alguna forma nos remite al miedo pavoroso de ser plenamente conscientes de nuestro fin. Si viviésemos plenamente conscientes de nuestra extinción, probablemente, salvo que uno tenga una fe soberbia en una claridad absoluta o una esperanza máxima en una vida ultraterrena, e incluso en ese caso nos costaría mucho no caer en el desconsuelo y nos costaría mucho no ver truncados nuestros proyectos vitales. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta dedicación si esto se acaba más bien pronto que tarde? Bien, pues la denuncia es: tenemos que pensar en la muerte en el sentido platónico, no para atormentarnos, sino para vivir más y mejor. No más años necesariamente, sino una vida que me gusta decir a mí más honda, más ancha y más alta. Es decir, una vida más plena. En el fondo, una buena vida de la que nos hablaban los filósofos clásicos, ¿verdad? Respecto de tu segunda pregunta, la cuestión del pequeño morir, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la sensación subjetiva del final. Nosotros somos conscientes de nuestro gran final porque está proyectado en ese lienzo de la gran muerte,
Pero tenemos una pequeña ventaja como humanos conscientes de sí mismos, una pequeña ventaja en la que pues aventajamos, nunca mejor dicho, aunque a veces en nuestra contra, al resto de animales. Podemos anticipar nuestro final. Pero no solo eso. Y de esto va el libro. Nuestro final podemos experimentarlo. Las pequeñas muertes son pequeños ensayos de pérdidas irreversibles. Por eso el subtítulo del libro que aparece en la portadilla es una invitación a pensar la pérdida. Porque si la muerte la extendemos, dejamos de pensar en la guadaña, en la capa negra, en el ataúd. ¿Acaso no morimos cuando avanzan los años y perdemos o desdibujamos nuestra identidad personal? ¿Acaso no morimos un poquito cuando muere nuestro ser querido? Esos pequeños finales son, de alguna forma, los entrenamientos, los ensayos a los que debemos agarrarnos para intentar, como decían aquellos monjes budistas, soltar el lastre del cuerpo que se va fatigando y que poco a poco, pues lo queramos o no, envejece y entra en decrepitud, e introducirnos en una especie de pensamiento más armonioso con nuestro final. Si ya hemos experimentado finales, si la muerte de verdad a la que tenemos que tener miedo es la que sentimos y vivimos, esa otra muerte que no vamos a conocer quizá no sea algo tan malo. Sócrates decía, la muerte no tiene ni siquiera por qué ser un mal. Es lo desconocido, ellos no tenían del todo claro lo que ocurría. Sócrates tendía a pensar que el alma sobrevivía al cuerpo, pero incluso planteó con esta humildad filosófica, si no es así, si el alma no sobrevive al cuerpo, lo repetirá luego Epícteto el estoico, entonces no hay de qué preocuparse. Se apagará la luz y punto. En cualquier caso no habrá sufrimiento. Sí. Tocayo, tu libro me dejó muchas preguntas y me voy a permitir que consultártelas. Algunas de Faltaría más. Algunas de ellas son un poco naif. Por ejemplo, yo interpreté esa muerte, esas pequeñas pérdidas que uno va sufriendo en la vida, como por ejemplo en el amor o en la vida o en las relaciones, en cualquier cosa. Ese es el vivir la muerte ya. Ese es vivir la muerte y se puede vivir el morir. Qué bueno. Buenísima pregunta. Sí, creo que se puede vivir el morir en el sentido de que, en algunos pocos casos la lucidez llega al punto de que sepamos que estamos muriendo y que veamos claramente que toca despedirse, ¿verdad? Todos conocemos casos de impactantes, de enfermos terminales que en su fase de agonía conservan la lucidez suficiente como para saber que se acaba. Entran en un estado curiosísimo de calma y de reposo. Algunos no, algunos lo viven con gran ansiedad, pero los que entran en ese estado de calma y reposo justo antes de morir pueden anticipar que se acaba y en el fondo, si han tenido, y esto lo decían también nuestros filósofos clásicos, una buena vida o una vida razonable, desde luego no una vida perfecta, no una vida de ensueño, pero una vida buena, una vida razonablemente buena, van a poder decir adiós a los familiares que quieren y entregarse a ese sueño que decía Séneca, ese dormir sin sueños. Entonces, claro, yo a lo que me remito es a que realmente toda esta filosofía macabra y tenebrosa sobre la muerte nos ha estado jugando a un trampantojo. El engaño de la muerte es que efectivamente cuando se suspende la consciencia dejamos de sentir, por lo menos hasta el momento físico-corpóreo, ¿verdad?, del que hablamos en el final de nuestros días. A esa muerte me refiero, a la gran muerte que llamo en mi libro. De alguna forma, la muerte como tal no se va a poder experimentar porque somos incapaces de pensarnos como no existiendo. Y esta paradoja, ojo, es una paradoja de mucha altura, puede llevarnos a rompecabezas muy severos. Miguel de Unamuno decía, no podemos experimentarnos sin cuerpo. Cuando uno se imagina su muerte, amigo Luis, al final está proyectando desde una voluntad o desde un agente o desde un entendimiento subjetivo y psicológico, está proyectando las ideas que conoce sobre la muerte. Está imaginando su ataúd, está imaginando a su familia en el velatorio, en el entierro, pero realmente si estuviese muerto de verdad no cabría esa imaginación. Entonces, en un plano, digamos, que no introduzca otros elementos, como por ejemplo la posibilidad del desdoblamiento del alma y el cuerpo y la proyección y en definitiva, si no contemplamos la realidad espiritual en el sentido fuerte, es decir, nuestro espíritu se puede desdoblar y contemplar el cuerpo, ahí ya estaríamos hablando de dos en uno,
de cuerpo y de alma, este dualismo de Platón y de Descartes y demás, que yo como filósofo lo tengo que negar. Yo hablo de una integración de la noción propia de la conciencia. Pues en definitiva cabría responder, Luis, que sí, que podemos vivir el proceso del morir como el último estadio de nuestra vida, pero no podemos experimentar qué es estar muerto. A menos, insisto, que creamos en otro tipo bueno, de tradiciones. Muchas tradiciones orientales antiguas hablan de que uno puede verse a sí mismo muerto, si uno cree los espíritus, los fantasmas, etcétera. Ese es otro campo, ¿no? Pero yo me remito, digamos, al campo, como decía antes Luis, más histórico, más filosófico, de raigambre racionalista, y me tengo que limitar a lo que yo puedo experimentar. Y lo que puedo experimentar claramente es que estoy vivo, que siento, que pienso, que lloro, que me emociono, y también que cuando me he desmayado o duermo, no hay conciencia. No hay conciencia como tal, no hay sentir, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí hay ese juego curioso de nuevo entre morir y muerte, y que ha dado de sí una cantidad inmensa de reflexiones a lo largo de toda la historia de la filosofía y de la ciencia. Este tema, Luis, de la muerte, sin duda alguna, divide al mundo científico. Ha sido uno de los motores de Sí. surgimiento de las grandes religiones del mundo. Yo creo que para ordenar la conexión entre el más acá y el más allá. Mm, Recuerdo sí leer un libro de Carl Sagan, Tras la sombra de nuestros antepasados desconocidos, que él hacía una reflexión ahí bien interesante. Decía que a nosotros nos han precedido aproximadamente 100.000 generaciones para llegar hasta el estadio actual. Y la mayoría de las personas ni siquiera puede recordar o saberse los nombres de su tatarabuelo. A lo mejor se consigue el tatarabuelo en la calle y no lo reconocería. Y en 2 o 3 generaciones, ya todo nuestro círculo va a estar totalmente olvidado. Y uno se pregunta, bueno, todo este esfuerzo de 13.800 millones de años de evolución para esto, para que todo sea un instante en un puntico perdido de este universo, si es que este es el único y no hay universos paralelos, y todo se olvida en un chispazo de tiempo tan corto. Quisiera que habláramos de este punto, de este tema también desde un sí. punto de vista personal, ¿no? En tu Ujú, caso, ¿qué es lo que crees? También quería comentar, bueno, ya hay parte de la comunidad científica, no mucha, ujú, pero que ha comenzado a hacer algunas investigaciones interesantes. Por ejemplo, la del médico holandés Pim van Lomen, que tiene ujú. un magnífico libro, Conciencia más allá de la vida, donde él trata de recoger casos con experiencias de personas que supuestamente regresaron del más allá, pero no se sabe si son experiencias, siguen siendo biológicas, mentales, o si realmente Ujú, experimentaron algo. Pero quisiera que conversáramos un poco de eso, sobre tu opinión, ya que integras ujú. las tres ramas interesantes para este tema: científica, filosófica y antropológica. Sí, es una de las ventajas que tiene el haberme formado en áreas del conocimiento tan diversas, porque el libro creo que es un libro asequible, es decir, no hay que asustar a los posibles lectores porque creo que esa narrativa ayuda, con mi implicación personal, ¿no? Como iniciabas tú, ayuda a seguir un hilo conductor bueno, es un libro de divulgación, principalmente filosófica, pero se apuntan rasgos antropológicos, psicológicos, científicos, porque en el fondo yo he defendido siempre que una filosofía que no esté informada por la ciencia de su tiempo es una filosofía completamente obsoleta, que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Los clásicos estaban informados hasta el pequeño punto en el que las protociencias, que todavía no eran ciencias como tales en su sentido moderno, permitían alguna pequeña conjetura. Pero fíjate, el tema que decías, esta especie de desconsuelo ante el abismo de la muerte y la pérdida generacional de nuestra memoria del pasado, tanta evolución, hacia dónde, para qué, ¿no? Bueno, me acuerdo de Baltasar Gracián, para quien no lo sepa, fue un jesuita español del barroco, por tanto ya pesimista, del siglo de oro, que cultivó la prosa didáctica y filosófica. Y tenía él una cita muy bonita que decía, muere el hombre cuando había de comenzar a vivir, cuando más persona, cuando ya sabio y prudente, lleno de noticias y experiencias, sazonado y hecho, colmado de perfecciones, cuando era más de utilidad y autoridad a su casa y a su patria,
Así que nace una bestia y muere una persona, pero no se ha de decir que murió ahora, sino que acabó de morir, cuando es otro el vivir que cada día ir muriendo. No es precioso. No. Él apunta ya, Gracián es un maestro, pero él apunta ya cada día del vivir es ya un ir muriendo. Entonces es como si toda esa evolución de generaciones nos llevase a algún lugar, ¿o no? Y este es el asunto. Es absolutamente desconcertante pensar, y yo lo admito, yo soy, como sabes, un filósofo racionalista, pero admito el desconcierto que me provoca tanta complejidad y un sentido aparente que puede que no exista. Y lo que me desconcierta es precisamente que puede que no haya un sentido para todo. Y decíamos que todo este esfuerzo generacional por evolutivo, natural, por desarrollar nuestra capacidad de conciencia, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, las instituciones sociales, las normas, todo lo que hemos montado alrededor de esta especie de primate que somos, hay que aceptarlo, Homo sapiens sapiens, podría ser, en el fondo, una forma de adaptarse al medio, si lo vemos en clave puramente naturalista, sin un sentido último o final. Es decir, podría ser que nuestros, como apuntan algunos neurocientíficos, ¿verdad? Con evidencia paleoantropológica creciente, que nuestra capacidad cognitiva nos hubiese llevado poco a poco hacia buscar sentido a todo, conectar los distintos estímulos, anticiparse en el fondo, es una habilidad muy útil para sobrevivir. Y la forma de anticiparse que tuvieron muchos grandes simios y después nosotros ya los homínidos, fue la de intentar correlacionar sucesos. Uno está correlacionado con otro cuando alterando uno se altera el otro, y de esas correlaciones la más interesante para poder comprender cómo funciona nuestra psicología es la correlación causal, cuando algo causa otro algo. Entonces, ese algo causa otro algo puede estar en el origen de muchísimas conjeturas desde la prehistoria ya, en la que nos enfrentamos a estímulos pues amenazantes, amenazadores, y que necesitamos prever para poder sobrevivir. No somos animales especialmente dotados en el aspecto físico de ninguna manera. Ni podemos volar, ni tenemos grandes garras, ni somos especialmente altos. Bueno, somos animales relativamente grandes, pero lo que más se agrandó con respecto a su peso corporal es precisamente su cerebro. Y lo que nos permite el cerebro es anticipar. Claro, si nosotros teníamos que evolucionar para anticipar, puede que esa necesidad psicológica de anticipar es la que nos lleve a atribuir relaciones entre todo lo que nos acontece. Pero muchas de esas relaciones las ciencias las han evidenciado como espurias, relaciones que no tenían un sentido. Para nosotros sí, por supuesto. Y es que al fin y al cabo lo importante es que tengan un sentido para nosotros. En el curso evolutivo, mientras sean funcionales, nos sirven. Así que retomando, ¿y si no hay un sentido? Vaya pavor si no hay un sentido. Bueno, algunos científicos efectivamente están apuntando hacia hipótesis que puedan intentar adentrarse en qué ocurre con las experiencias, y así lo conectamos con tu segunda pregunta, que se llaman extracorpóreas o extracorporales, ¿no? Una de ellas es la experiencia cercana a la muerte que describió la psiquiatra famosísima Elizabeth Kubler-Ross. Tuvo un libro que se hizo un superventas en Estados Unidos y en todo el planeta realmente, La muerte, un amanecer. Bueno, ella lo que hizo fue primero especializarse en pacientes terminales a lo largo de su carrera y recoger un montón de registros en los que los pacientes apuntaban a los que sobrevivían, por supuesto, apuntaban a determinado tipo de experiencias que ella interpretó en una clave mística, podríamos decir, ¿verdad? Para ella el nacimiento y la muerte son solo el inicio de existencias futuras y por tanto nacer sería el comienzo de una nueva existencia y el fin de una anterior, y morir sería el abrir la puerta hacia una existencia ulterior. Claro, en el fondo ella habla de pasos de un estado de conciencia a otro. Esto encaja bien, como comento en el libro, con muchas ideas de reencarnación, metempsicosis, con el hinduismo, por supuesto, y este tránsito, en el fondo, los científicos están intentando aislarlo desde el punto de vista neurobiológico, intentando reproducir experimentos en laboratorio. Hasta el momento,
lo que concluyen la mayoría de ellos es que este tipo de experiencias, digamos, pueden explicarse con hipótesis que habría que contrastar científicas. Por ejemplo, la experiencia de los pilotos de combate que describen esa visión de túnel podría explicarse, según algunos neurólogos, como una serie de procesos bioquímicos que se producen justamente en el momento previo a la pérdida de consciencia. Esto es reproducible en un laboratorio. Respecto de sentirse fuera del cuerpo, podríamos hablar, en definitiva, de una sensación, como tú muy bien decías, psicológica. Hasta ahora no hay literatura científica suficientemente contrastada que apunte de forma fehaciente a que esas experiencias, que sin duda son experiencias reales, ojo, no pretendemos de ningún modo burlarnos de nadie, Y el esas que experiencias... las vive. Exacto. Esas experiencias es como una alucinación. Una alucinación, una persona que tiene un brote esquizofrénico y está viendo a Juana de Arco sentada a su lado, no está mintiendo, no está imaginando, está viendo a Juana de Arco o está oyendo la voz de Colón que le habla al oído. Esto es real, Increíble, son fenómenos mentales reales que escapan a un conocimiento preciso de cómo se articulan. Bueno, pues quizá podría ser, por tanto, todo este tema de las experiencias cercanas a la muerte es un poco la escuela en la que yo me encamino, siempre con ese afán científico de hasta que la evidencia suficiente demostrada nos lleve la contraria, ¿no? Que es el talante de los científicos. Toda teoría científica ha de ser replicable, pero también ha de estar abierta a ser falsada por la realidad. No hay una ley. ¿Conseguiremos esa evidencia, Luis, algún Pues día? no sabría yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si tenemos en cuenta, Eduardo, la evolución de nuestra capacidad de comprender el mundo, si tenemos en cuenta, por poner un ejemplo, que en tiempos de Gutenberg, el inventor de la imprenta de tipos móviles, siglo XV, había unos 30.000 volúmenes en todo el planeta y 50 años después solamente, Eduardo, 50 años después de esa invención de la imprenta, contábamos con más de 12 millones de volúmenes por el mundo. Hoy en día se publican 7 millones de artículos científicos cada año. Cada año. Entonces, las tecnologías de neuroimagen están avanzando muchísimo. El estudio de sociedades primitivas, que llamábamos primitivas desde Europa, ¿verdad? Con esa prepotencia occidental de estudio, sociedades ágrafas en todo caso, está también desarrollándose hacia caminos interesantísimos y yo estoy convencido de que algún día avanzaremos lo suficiente como para comprender algunos, quizá no todos, algunos de los elementos más particulares y fascinantes de nuestra conciencia que nos permite pensar en nosotros mismos. Es que es algo realmente extraño. No podemos ser tan frívolos como para decir, bueno, eso es un fenómeno completamente normal. Bueno, no lo sabemos. Y si es completamente normal, desde luego es único en el reino animal. Así que como mínimo hay que ser cautelosos, seguir por supuesto investigando. En principio las atribuciones más probables son las de la ilusión de la propia mente, pero hay que seguir investigando, naturalmente, como cualquier fenómeno. Sí. Luis, aquí a un oyente desde Lima, Perú, te pregunta Edgar. Muy bien. Edgar, Perú, un país Edgar precioso. Ah, magnífico. Y una comida deliciosa. Bueno para hacer documentales de la navaja de Ockham. Yo firmaría ahora mismo, es un país que no he visitado y es uno de los países de Hispanoamérica que más ilusión tengo por visitar, Sí, porque su cultura es hay que fascinante. conocerlo porque es una sí. cultura espectacular. Ahora, él dice, bueno, licenciado, ¿dónde queda todo aquello? Déjame leerlo textualmente lo que dice. ¿Dónde queda todo aquello que hemos vivido Muy y bueno. que hemos sentido, como por ejemplo las emociones, lo que hemos cultivado de nuestro espíritu? ¿Dónde queda todo eso después de haber muerto, después de estar en otra etapa? Y una pregunta mía que tiene que ver con algo que tú mencionaste que es muy, muy interesante, que tiene que ver con la muerte cerebral, la paralización del corazón, un infarto que te dan en una mesa de operaciones tal cual como tú lo mencionas. ¿Cómo podemos abordar esas dos cosas? Fantástico. Pues respecto de la primera cuestión de nuestro oyente desde Lima, desde Perú, ¿dónde queda? Hay dos grandes tradiciones en filosofía y se dividen además claramente ya desde tiempos del orfismo en la antigua Grecia. La tradición que considera que el alma
llamémoslo alma, llamémoslo ki, llamémoslo espíritu absoluto, llamémoslo energía, ha recibido muchos nombres, pero en el fondo habla de lo mismo. Habla de una esencia que configura nuestro sentir, nuestra voluntad, nuestra memoria y que se desliga del cuerpo en el momento de la muerte. Esto es fundamental para comprender el concepto, faltaría más, de resurrección, el concepto de reencarnación, ¿verdad? Entonces, bien, si existe una forma de que lo que llamamos memoria, personalidad, conciencia, perviva más allá del cuerpo físico, a día de hoy no lo sabemos. Mi tesis, por supuesto, es que no pervive, dado que la conciencia requiere de un soporte material, no necesariamente quizá de un cuerpo. Esta es una hipótesis abierta que todavía, bueno, pues nos resulta descabellada, pero quién sabe, a esto apuntan las inteligencias artificiales, el transhumanismo como corriente que intenta de alguna forma soñar con transportar nuestra conciencia a otros soportes orgánicos o no orgánicos, electrónicos, de silicio, que puedan tener, por tanto, una reunión de todo lo que somos cerebralmente y ejecutarla en otro cuerpo. Bueno, esto todavía perdóname que sí. te interrumpa, tocayo, pero cuando nosotros decimos, y es muy normal, por lo menos en Venezuela, que uno lo escucha con mucha frecuencia, que algún joven da una opinión, ese joven, su padre está muerto, o su mamá, Sí. y la gente dice, oye, pero funciona como su papá, tiene Sí. sus mismas posiciones. Precioso. Sí, es que esto es muy bonito, porque claro, yo por ejemplo parto de la tesis de que Epicúrea, por cierto, Epicuro ya se enfrenta a Platón en la Grecia, él nació en el siglo IV antes de Cristo y le plantea a Platón: el alma no existe, por tanto, es decir, no en el sentido nuestro, ¿verdad? Trascendente. Él, por supuesto, sí creía en la existencia del alma, pero hablaba de que estaba compuesta por unos átomos, unas partículas pequeñitas y muy finas. Pero no va a sobrevivir, el alma inmortal no existe, no va a sobrevivir al cuerpo. Cuando muere el cuerpo, muere el alma. Esto era completamente revolucionario. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, el filósofo español Gustavo Bueno, que él es materialista y ateo, que él no cree en realidades espirituales, nos habla de una trascendencia en clave mundana. Y es a lo que tú te referías. Él plantea esta preciosa distinción entre individuo y persona. El individuo es el organismo, el cuerpo humano, el hombre, la mujer, que cuando muere físicamente, allí se acaba todo. Sin embargo, la persona sigue afectando, después de que el individuo haya muerto, a los vivos. ¿Los afecta cómo? Porque les sigue dando ejemplo, con su memoria, con su legado, con su recuerdo, y de hecho hay individuos que pueden afectar más a los vivos estando muertos que cuando vivían. Esto es muy paradójico, pero ocurre con algunos artistas y escritores, ¿verdad? Beethoven, Mozart, el Greco, nos influyen y afectan hoy más que cuando vivieron. Inclusive la tesis que a mí me cuesta un poco digerirla, la de Richard Dawkins, el Sí. evolucionista, con su tesis del gen egoísta, ¿no? Que prácticamente todos nosotros somos instrumentos de una preservación genética que asimismo busca perpetuarse en el tiempo. Pero Sí. no quiero dejar pasar la oportunidad, Luis, que nos comentes un poco esa parte humana del libro, las pequeñas muertes de la vida, cómo esas pequeñas muertes de la vida, una relación que acaba, un familiar que lamentablemente parte, nos afectan como seres humanos y nos dimensionan en nuestra realidad humana, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino inclusive antropológico también. Pues sí, de alguna forma, y el libro va hacia allí, comienza con esta reflexión sobre qué es la muerte, plantea luego una forma que yo tuve casi gráfica o didáctica de imaginar un museo en el que pudiésemos contemplar las galerías de las pequeñas muertes. Entonces, hay varias plantas. Están primero esas muertes que afectan a la muerte del otro. La muerte del otro, Julián Marías, el filósofo español, padre del escritor Javier De Marías, Javier. tenía una frase preciosa que decía: cuando muere alguien muy querido para nosotros, podemos amar solo con una parte pequeñita de nosotros porque él se ha llevado el resto. Es precioso. De alguna forma, cuando el otro muere, morimos un poco, también nosotros, ¿verdad? Muere algo en nosotros. Y sin duda la muerte de la identidad personal
el cambio a lo largo del tiempo, el niño que fuimos, hasta qué punto podemos decir que somos exactamente la misma persona. Este es un problema filosófico de primer orden, en la cuestión de la identidad personal y su continuidad en el tiempo. Y luego están las muertes sociales, pero todas ellas, Eduardo, tienen en común algo. Antropológicamente no hay un rito de paso, utilizando la expresión del antropólogo Arnold van Gennep, no hay un rito de paso, es decir, no hay un suceso que afecte más a toda la comunidad y al individuo que la muerte. La muerte es, desde hace milenios, por antonomasia, el suceso social. Y digo social, subrayo social, porque hoy en Occidente vivimos la muerte de una forma muy individual, pero tú has apuntado a la antropología de la muerte. Las pequeñas pérdidas se han ritualizado siempre. Si nos vamos a cualquier cultura del mundo, vamos a darnos cuenta de cuando pasamos a un estadio de madurez, hay un ritual para el paso de la persona, ¿verdad? El rito de paso del joven, del infante al adulto. Un casamiento, una desgracia natural, ¿verdad? Una enfermedad. Incluso hay culturas en las que el nombre se cambia a los enfermos para que la muerte no los encuentre. Y esto se hace siempre en torno a la ritualización. Así que la muerte, sea lo que sea como personaje, está perfectamente ritualizada desde hace milenios. Y las pequeñas muertes, precisamente, nos conculcan cuando aparentamos morir regalando flores a alguien que se casa. Fíjate qué bonito. Las flores y los vegetales simbolizan el renacimiento en muchas culturas y tradiciones espirituales, a lo largo y ancho de todo el planeta. Regalamos flores cuando alguien se casa para celebrar que nace a otra vida. Ha muerto a su vida de soltero, ¿verdad? Alguno se arrepentirá por el camino, pero si me permitís el humor. Pero bueno, en todo caso, las flores lo celebran. Un ascenso laboral, un nacimiento. Cuando nace un niño o una niña, se lleva flores a la mamá. Y cuando muere alguien, se lleva flores a los viudos, ¿no? Entonces las flores simbolizan las pequeñas muertes y no nos hemos dado cuenta de que por mucho que queramos avanzar o desterrar la muerte de nuestro lugar y vivamos en el inmenso mundo de la tecnociencia, seguimos siendo animales simbólicos y animales rituales. Y por tanto necesitamos, y de aquí aprovecho para enlazar con esa parte final del vídeo, necesitamos darle un sentido a ser, como digo yo, pequeño murientes, con esta expresión que me he inventado, os lo confieso, pero me resultó simpática, pequeño murientes, porque vamos muriendo poquito a poco. Entonces, la antropología de la muerte se hace absolutamente fundamental para estudiar ser mortal. Como decía Borges, el único animal mortal de todos es el ser humano, porque es el único consciente de su muerte. El resto de animales no llega a morir como lo hacemos nosotros, que es en vida. Oye, es genial conversar contigo. Tenemos que seguir conversando. Es un placer, Luis. Nos daría para miles y miles de horas, porque qué tema la muerte, es un clásico. Mira, aquí desde el embajador Héctor Quintero, desde Florida, te dice lo siguiente. Debería enseñarse que la muerte es un paso más en nuestra trayectoria humana, parte de nuestro desarrollo como ser humano. A veces coincide la muerte de un familiar con el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. ¿Coincidencia o desarrollo humano? ¿Y si la muerte no existiera? Sí. Excelente pregunta. Wow. Si la muerte no existiera. Fíjate, bueno, voy muy rápido con lo que decía Luis y cerramos efectivamente qué hacer, ¿no? O planteaba Luis un poco de alguna manera si hay una continuidad. Bien, bueno, exista o no el alma, para mí la continuidad está en el legado y tenemos que agarrarnos a ser influyentes en los demás. Para mí creo que una buena vida es la que da un buen ejemplo al futuro y por tanto uno pervive, aunque muera, pervive en el recuerdo de los demás y en la memoria, que no es poco, ¿verdad? Y respecto de lo otro, ¿y si la muerte no existiera? Bueno, podríamos entonces hablar, si la muerte no existiera, digamos que todo sería una concatenación de estadios o de fases, ¿verdad? Que me imagino que es a lo que se refiere Eduardo. Mi libro no dejaría de tener sentido, porque en el fondo de lo que hablaría es de que la muerte grande y física, si existiese el alma inmortal, en la que yo no creo, sería otra más de las pequeñas muertes. Así que yo tendría que corregir mi libro, Eduardo, quitar la palabra gran muerte y añadir, todas son pequeñas. Oye, Luis, ha sido un inmenso placer conocerte, conversar contigo, estimularte a que continúes con tus libros, con tu documental.
y invitar a todos nuestros oyentes a que bajen la aplicación de la televisión española a su celular o tablet, y no solamente pueden ver gratuitamente este programa, sino otros más, pero en específico La Navaja de Ockham, vale la pena que lo vean. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Oye, Gracias a ha sido un vosotros. placer, Tocayo, Sí. de tenerte, y nos gustaría volverte a invitar de nuevo. Hay Sí. infinidad de temas que El placer es quisiéramos mío. La desarrollar. sensación, ¿verdad?, cuando uno se enfrenta a estos asuntos es que la vida es breve, que decían los clásicos, y el arte es largo. Luis y Eduardo, un placer enorme, un abrazo hacia la comunidad hispana de Estados Unidos, y que es mucha y que tiene muchas ganas de estudiar, de aprender, como nosotros a este lado del Atlántico. El placer ha sido mío, y para cuando queráis, aquí me tenéis. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. los invitamos la próxima semana en el Séptimo Laberinto. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana.